Hola, conversemos de ciencia ficción, libros y lo que venga. En este capítulo me gustaría conversar no de un libro en específico o de un autor en específico, sino de básicamente responder la pregunta: ¿por qué leer ciencia ficción? ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial la ciencia ficción respecto de otros géneros? Bueno, para responder esa pregunta, tenemos que irnos, mi propuesta es, vámonos un poquito más atrás y hablemos del género de aventuras. Porque la ciencia ficción es un subconjunto de todo lo que son los géneros de aventuras. No todas las aventuras incluyen ciencia y tecnología o ese tipo de cosas, sino que muchas aventuras son ficción pura, pero en el género aventura. ¿Y qué tiene de especial esto? ¿Qué es distinto de la ciencia ficción o el género de aventuras respecto de la literatura más convencional? Bueno, probablemente muchas cosas, pero lo más importante es que en la literatura convencional, lo usual es que el desarrollo de los personajes sea más importante que todos los demás. Y la trama, la historia, está al servicio del personaje para que se pueda desarrollar, o los personajes. Podríamos decir que la trama es una excusa para desarrollar el personaje. Y está muy bien, a la gente que le gusta eso, es eso lo que busca. ¿Ya? Y vamos a ver páginas y páginas y páginas en las que no pasa nada, pasa muy poco, pero el personaje tiene mucho desarrollo, mucho de su psicología, mucho de sus pensamientos, mucha reflexión. Y recuerda el pasado, y recuerda su niñez, o recuerda algún trauma, o recuerda algún evento positivo, y piensa qué relación tiene eso con el actual y cómo va a actuar, en fin. Pero en la trama no pasa nada, hojas y hojas y hojas, capítulos y capítulos en los que todavía no pasa nada relevante, pero sí el personaje está desarrollando todo su potencial. Ya, eso está muy bien, pero eso no es lo que es las novelas de aventuras, y tampoco las de ciencia ficción. En la aventura y la ciencia ficción es al revés. Lo más importante es la historia, es la trama, la aventura, con o sin ciencia ficción, pero es la aventura lo más importante, lo que va a pasar, lo que sucede. Y el desarrollo del personaje no es lo más importante. Muchas veces no hay mucho desarrollo de personaje. Y me atrevería a decir que el personaje, o lo que se desarrolle del personaje, es una excusa para que se desenvuelva la trama. La trama, la aventura, el misterio es lo más importante. ¿Quién fue el asesino? ¿Ah? O eh, cuál es el desenlace de la batalla, la aventura épica. Pero el personaje en sí es un recurso para desarrollar la historia. Cuando al revés, en la literatura más convencional, la historia es un recurso, es una herramienta para desarrollar el personaje. Esta es una diferencia bien importante, porque las personas que buscan desarrollo de personaje no lo encuentran en la ciencia ficción. Y personas como yo, que somos aficionados a la ciencia ficción y buscamos un desarrollo vertiginoso de una historia, no encontramos eso en una literatura convencional. Entonces, eso es clave. Primero, la historia, la trama es lo más importante. ¿Y qué tiene la ciencia ficción diferente a las novelas de aventura o novelas policiales o cosas por el estilo? Bueno, que la ciencia ficción incluye eso, ciencia ficticia. En la mayoría de los casos acompañada de tecnología ficticia. Pero podría no serlo. Pero sí ciencia ficticia. La aventura está construida en torno a una ciencia que no existe o a una tecnología que no existe la mayor parte de las veces en el futuro, pero puede ser en el presente, e incluso hay novelas que están ambientadas en el pasado. Pero eso es clave, que existe una ciencia que no existe, una tecnología que no existe, pero que tiene que ser creíble. El aficionado a la ciencia ficción le pide que sea creíble, y esa credibilidad ha ido cambiando con el tiempo, a medida que vamos aprendiendo más de ciencia y tecnología. Por ejemplo,
una de las mejores series que se ha hecho es Star Trek, ¿verdad? Todos reconocerán Star Trek y recordarán la serie original, las 3 temporadas de fines de los años 60. Bueno, uno de los personajes más queridos de Star Trek fue el señor Spock, que era un híbrido entre una mamá terrícola y un padre vulcano. A fines de los 60, por razones de la época, los fans estaban dispuestos a aceptar eso, que era posible una hibridación entre dos especies alienígenas. Hoy día no, hoy día los fans no están, no van a aceptar eso. No es creíble que dos especies alienígenas que no están relacionadas, una con sangre roja y otra con sangre verde, es decir, que tienen fisiologías completamente distintas, no es creíble que puedan unirse biológicamente, a menos que sea un experimento de laboratorio, una creación de una especie, pero que se puedan aparear, que existe esta capacidad biológica de aparearse y que puedan concebir un hijo, digamos, sano, con todas sus características, ya no. A fines de los 60 era aceptable, hoy día no. Entonces, eso hace que la ciencia ficción vaya evolucionando en sus contenidos y también es muy entretenido el leer o ver historias de ciencia ficción antiguas, porque nos muestran cómo era la imaginación antes. Entonces, eso puede ser muy, muy interesante. Entonces, ahí tenemos dos condiciones bien importantes que tiene la ciencia ficción. La trama, la historia, es más importante, y la ciencia ficticia juega un rol fundamental para que no sea una novela de aventuras o una fantasía épica o algo por el estilo, sino que sea efectivamente una historia de ciencia ficción. En un capítulo posterior podemos conversar un poquito más sobre esto, entender qué tipos de ciencia ficción hay, cuál es la diferencia entre ciencia ficción y futurología, qué es la ciencia ficción blanda y la ciencia ficción dura. Ya lo iremos conversando más adelante. Lleguemos hasta aquí por ahora y cuéntame qué te parece todo esto. Nos vemos en la próxima. Chao. Hola, ¿te gusta la ciencia ficción y fantasía? Te quiero recomendar mi libro de cuentos Seguridad Viral. Es una recopilación de 6 cuentos de ciencia ficción y fantasía. Son 6 historias distintas que te van a llevar a viajar por situaciones diferentes, muy entretenidas. Te lo recomiendo. Y para que sepas más o menos de qué se trata, te voy a leer un tráiler, una pequeña sinopsis del primer cuento, Seguridad Viral, que le da nombre al libro. En el primer relato, que da nombre al libro Seguridad Viral, nos encontramos en un lejano planeta, en un futuro que parece no ser, pero que es. En una situación donde la automatización de la industria ya no es la respuesta para lograr altos niveles de eficiencia. Sin embargo, las bases de ese modelo comienzan a resquebrajarse y las razones no están claras. Algo ocurre en ese lejano planeta que hace que aquello que siempre funcionó ahora sea fuente de serios problemas. Nuestros héroes deberán encontrar soluciones que no conocen y que encierran la vuelta a valores olvidados en cuanto a la iniciativa humana. Te lo recomiendo, Seguridad Viral. Disponible en Mantícora Ediciones, www.manticora.cl y también en Busca Libre. Nos vemos. Chao.